Lucía García López nunca pensó que su vida pudiera terminar en una carretera solitaria en una fría noche de noviembre. A sus 34 años, había logrado mucho en la vida, su negocio prosperaba y parecía que todo estaba bajo control. Propietaria de un salón de belleza y una pequeña marca de cosméticos, estaba acostumbrada a tomar decisiones, dirigir a su personal y hacer planes a años vista. Su salón, Belleza Pura, era considerado uno de los mejores de Madrid, y la línea de cosmética orgánica que había desarrollado junto a varios tecnólogos comenzaba a generar ingresos estables. Lucía estaba orgullosa de haberlo creado todo por sí misma, sin la ayuda de nadie, sin el dinero de sus padres, simplemente con trabajo duro y fe en sus propias capacidades. Pero aquella noche de noviembre todo el control se le escapó de las manos junto con el aire que intentaba inhalar desesperadamente. Todo había comenzado unas horas antes, en un pequeño pueblo de la sierra, a 50 kilómetros de la ciudad, donde vivía su suegra, doña Elvira Vargas, en una antigua casa de piedra. Era su 60º cumpleaños. La casa estaba llena de invitados, las mesas repletas de tapas tradicionales, jamón y queso, y en el aire flotaban las felicitaciones y los brindis. Lucía detestaba aquellas visitas, pero era imposible negarse. Mateo, su marido, había insistido. Él, un hombre atractivo de 37 años, con una sonrisa encantadora y unos ojos tan vacíos como los de un muñeco, sabía fingir preocupación de una forma tan convincente que a veces incluso ella llegaba a creer en su sinceridad. «Vamos, Lucía, no seas como una niña», le había dicho esa misma mañana de sábado, mientras se abrochaba una caracamisa italiana que ella le había comprado por su cumpleaños hacía 3 meses. «Mamá solo cumple años una vez al año, y además es una cifra redonda. ¿Tan difícil es venir? ¿Sabes lo disgustada que se pondrá si no aparecemos?» Lucía permaneció en silencio, de pie frente al espejo del dormitorio, recogiéndose el pelo oscuro en una sencilla coleta. Sin maquillaje, sin joyas. A casa de su suegra siempre iba de la forma más discreta posible para no provocar pullas innecesarias. El asma siempre se le agudizaba con el estrés, y las visitas a doña Elvira eran una fuente constante de tensión nerviosa. Lucía había aprendido a llevar siempre consigo un inhalador, en el bolso, en el bolsillo del abrigo, en el coche. Sin él se sentía desnuda, indefensa ante los ataques que podían sobrevenirle en cualquier momento. Iré, respondió en voz baja, mirando su propio reflejo. Simplemente estoy cansada de escuchar lo mala esposa que soy. Mateo se acercó por detrás, la abrazó por los hombros y la besó en el cuello. No hagas caso a lo que dice mi madre. Es de la vieja escuela. No entiende a las mujeres modernas. Para mí, eres la mejor. Lucía cerró los ojos, como deseaba creer en aquellas palabras. Quería pensar que su matrimonio no era un error, que Mateo la amaba de verdad y no solo su apartamento, su coche y los ingresos estables de su negocio. Se habían casado hacía 1 año, en octubre. Se conocían desde hacía apenas 4 meses antes de la boda. Un romance vertiginoso, ramos de flores a diario, declaraciones de amor y una pedida de mano en un restaurante de lujo. Lucía se sentía sola tras una difícil ruptura con su anterior pareja, y Mateo había aparecido en su vida como una salvación. Era atento, tierno, decía las palabras adecuadas en el momento adecuado. Ella se enamoró, se casó y solo después empezó a notar cosas extrañas. Mateo no trabajaba en ningún sitio. Lo explicaba diciendo que estaba buscando un puesto digno, que no quería traicionar sus principios. Lucía los mantenía a los dos, pagaba las facturas, compraba la comida, la ropa, llenaba el depósito del coche. Él lo aceptaba todo como si fuera lo normal, sin siquiera intentar buscar un trabajo temporal. Y 3 meses atrás, había empezado a sugerir con cautela que pusiera una parte del salón a su nombre por comodidad, para que hubiera un copropietario en caso de que pasara algo para poder ayudarte oficialmente. Lucía se negó. La intuición le decía que algo no iba bien. Y después de aquello Mateo se volvió más frío, más distante. El cumpleaños de su suegra transcurrió exactamente como Lucía había previsto. Alrededor de una gran mesa repleta de comida se habían reunido unas 20 personas, familiares, vecinos, viejas amigas de doña Elvira. La anfitriona presidía la mesa desde la cabecera, ataviada con un traje nuevo de color burdeos, un peinado impecable y un maquillaje llamativo. Recibía las felicitaciones con el aire majestuoso de una reina, obsequiando a los invitados con sonrisas benévolas. Lucía se sentó junto a Mateo, sonriendo cuando era necesario, comiendo poco, intentando pasar desapercibida. Pero doña Elvira no perdía la oportunidad de lanzarle alguna indirecta a su nuera. Entre brindis y brindis, dejaba caer comentarios envueltos en una falsa amabilidad. Bueno, Lucía, tu negocio está muy bien, claro. Un juguetito muy mono, ese saloncito de belleza, pero una mujer, al fin y al cabo, está hecha para la familia, para el hogar, para los hijos. Mira, Mateo necesita un heredero, alguien que continúe el apellido.
Y tú siempre metida en tus asuntos con tus cremas y tus mascarillas. Lucía apretaba los dientes y guardaba silencio. Infertilidad. Un diagnóstico terrible que había recibido hacía 3 años tras largos exámenes y muchos intentos de quedarse embarazada en su primer matrimonio. Los médicos fueron directos: las posibilidades son casi nulas. Tiene que aceptarlo o considerar otras opciones. El divorcio llegó poco después. Su primer marido quería tener hijos biológicos y no estaba dispuesto a adoptar. Cuando Lucía conoció a Mateo, le habló con sinceridad de su diagnóstico desde el principio. Él la abrazó, la estrechó contra su pecho y le prometió que eso no tenía la menor importancia, que la amaba a ella y que los hijos no eran lo principal en la vida. Lucía le creyó. Deseaba creer con todas sus fuerzas que había encontrado a un hombre que la quería tal y como era. Y ahora su madre en cada encuentro le recordaba su infertilidad, como si no fuera una enfermedad, sino un defecto moral personal. «Mamá, ya basta», dijo Mateo con pereza, sirviéndose un brandy en su copa. «Lucía ya lo hace muy bien. Trabaja, gana dinero, se esfuerza. Lo hace muy bien». Como si hubiera sacado un notable en los deberes. Lucía sintió que se le formaba un nudo en la garganta por la humillación y la rabia. Necesitaba salir, tomar un poco de aire fresco, calmarse antes de que le diera un ataque. Se levantó de la mesa, se disculpó con los que estaban a su lado y salió al porche de la casa de piedra. Noviembre ese año había sido especialmente desapacible. Una humedad penetrante se le metía en los huesos. El viento frío sacudía las ramas desnudas de los árboles del patio. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y oscuras. Lucía sacó el inhalador de su bolso de ante negro. Pequeño, plateado, tan familiar como su propia mano. Hizo una inhalación profunda y sintió como el medicamento calmaba sus bronquios inflamados, dilatándolos. Luego una segunda inhalación. Mejor. Siempre se sentía mejor después de aquel simple gesto. Se apoyó en la barandilla del porche y cerró los ojos. No le apetecía nada volver a entrar en la casa. El ambiente estaba cargado y lleno de humo. Muchos invitados fumaban directamente en la mesa, a pesar de que Lucía le había pedido a su suegra que les advirtiera sobre su asma. Doña Elvira simplemente le restó importancia. «Qué exagerada eres. La gente necesita relajarse. Es una fiesta». Media hora después, Mateo salió al porche. Abrazó a Lucía por los hombros y la atrajo hacia él. «Te has quedado helada. Vamos, cariño. Es casi medianoche. Es hora de ir a casa. Mañana tienes que trabajar». Se despidieron de la anfitriona. Doña Elvira besó a su hijo en ambas mejillas, le retuvo las manos durante un largo rato y le susurró algo al oído. A Lucía le dedicó un frío asentimiento de cabeza, sin una sonrisa, sin ofrecerle siquiera un abrazo formal. Subieron al coche, un sedán negro de alta gama, comprado con el dinero de Lucía hacía solo 2 meses. Mateo había insistido en ese modelo, diciendo que un hombre debe conducir un coche decente, que el viejo vehículo de Lucía no se correspondía con su estatus. Ella cedió como había estado cediendo en casi todo durante los últimos meses. Mateo arrancó el motor, encendió la calefacción y salió del patio para tomar la estrecha calle del pueblo. Luego giró para incorporarse a la autovía. El silencio en el coche era pesado, opresivo, casi tangible. Lucía miraba por la ventanilla lateral las escasas luces de las casas que pasaban fugazmente. La carretera se iba vaciando a cada kilómetro. Era de noche y al día siguiente era laborable, la gente estaba en sus casas. La oscuridad de noviembre lo devoraba todo a su alrededor, la luz de las farolas, el contorno de los árboles y la última esperanza de que aquella velada terminara en paz. «¿Por qué dejas que me hable así?», preguntó Lucía finalmente sin poder contenerse más, pero sin apartar la vista de la ventanilla ni girar la cabeza hacia su marido. Mateo soltó una risita mientras cambiaba de marcha. «Es una mujer mayor con sus propias manías. No le hagas caso, son solo palabras. Llama a mi negocio juguetito. Me recuerda en cada visita que soy estéril. Me humilla delante de los invitados. Eso no es culpa de la edad, Mateo. Es maldad deliberada. Lucía, por favor, ya basta. Estoy harto de tus histerias cada vez que visitamos a mi madre». «¿Histerias?». Lucía enarcó las cejas con asombro. Así que defender los propios límites era una histeria. Pedir un mínimo de respeto era un capricho. Sintió que la garganta se le empezaba a cerrar de nuevo. Los nervios, malditos nervios y maldita asma, que reaccionaba al instante a cada estallido emocional, a cada conflicto, a cada disgusto. Lucía intentó respirar lenta y rítmicamente como le había enseñado su neumólogo. Inhalar contando hasta 4 o exhalar contando hasta 6. Pero el aire parecía atascarse a medio camino hacia los pulmones, asentándose como un peso muerto en su pecho. «Mateo», graznó, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. «Me encuentro mal. Creo que me está empezando un ataque». Él no respondió. Simplemente aceleró. La aguja del velocímetro se deslizó hacia la derecha, 80, 90, 100 kilómetros por hora.
Los faros arrancaban de la impenetrable oscuridad trozos de asfalto mojado, las discontinuas líneas blancas de la calzada y alguna que otra señal de tráfico. A Lucía le entró un miedo real cuando sintió que las yemas de sus dedos empezaban a entumecerse. Un signo clásico e inconfundible de un ataque de asma grave. Falta de oxígeno en la sangre. El cuerpo entraba en modo de ahorro, desconectando la periferia. Necesitaba su medicamento con urgencia. Ahora mismo. Cariño, le tendió la mano, aferrándose a su muñeca en el volante, casi clavándole las uñas en la piel. Por favor, mi bolso está en el asiento de atrás. ¿Dónde está mi medicina? Necesito el inhalador. Para el coche ahora mismo. Mateo se giró lentamente hacia ella, y Lucía vio una expresión en su rostro que no olvidaría jamás. Sus facciones estaban desfiguradas por una mueca fría, extraña, cargada de un desprecio tan profundo que sintió un vuelco en el estómago. Aquel no era el Mateo con el que había vivido durante un año. Era una persona completamente diferente, un desconocido con la cara de su marido. Retiró la mano derecha del volante sin reducir la velocidad, cogió el bolso del asiento trasero y sacó su inhalador plateado. Lucía se inclinó instintivamente hacia el salvador objeto, pero Mateo apartó la mano bruscamente, pulsó un botón y la ventanilla del conductor empezó a bajar. El gélido viento de noviembre entró silbando en el cálido habitáculo. Lo siento, dijo Mateo con una calma pasmosa, casi con indiferencia, como si estuviera comentando el tiempo. Pero de ti solo necesito la casa y tu dinero. Tú ya no me sirves para nada. Y arrojó el inhalador por la ventanilla abierta. El tiempo se detuvo. Lucía vio como el pequeño cilindro plateado daba vueltas en el aire, como una ráfaga de viento lo arrastraba hacia la completa oscuridad del arcén. Vio como la ventanilla subía lenta, muy lentamente, cortando el paso al aire helado. Vio como Mateo giraba bruscamente el volante a la izquierda. El coche abandonó el suave asfalto para adentrarse en un camino rural lleno de baches. El interior del vehículo se sacudió violentamente. Lucía no podía gritar. No le quedaba aire ni para las palabras. Se estaba asfixiando de verdad, físicamente sintiendo como cada inspiración requería un esfuerzo cada vez más agónico. Un silbido y un estertor salían de su pecho. Manchas negras y borrosas empezaron a flotar ante sus ojos. Su campo de visión se nublaba. Mateo, ¿qué haces? Por favor, no puedo respirar. El coche se detuvo bruscamente con un chirrido de frenos en medio del embarrado camino. Mateo se inclinó sobre ella, alcanzó la manilla de la puerta del copiloto, la abrió de un tirón y empujó a Lucía en el hombro. Sal. Ahora mismo. No puedo respirar, ayúdame. He dicho que salgas. Ya. La agarró del brazo por encima del codo, apretando con tanta fuerza que ella soltó un grito de dolor, y literalmente la empujó fuera del coche. Lucía perdió el equilibrio y cayó de rodillas directamente en el frío barro otoñal. Sus manos se hundieron hasta las muñecas en un charco helado. La tierra mojada empapó al instante sus pantalones claros y le salpicó la cara. Intentó levantarse, girarse, pedir ayuda, pero no le quedaban fuerza. No tenía aire ni para gritar. El motor rugió amenazadoramente. Los potentes faros la cegaron por una fracción de segundo, recortando en la oscuridad la figura de una mujer arrodillada en el barro. Luego el coche dio la vuelta con dificultad en el estrecho camino y regresó hacia la autovía. Las luces traseras rojas se alejaban, haciéndose cada vez más pequeñas, hasta convertirse en dos tenues puntos y desaparecer finalmente tras una curva entre los árboles. Lucía García López se quedó completamente sola. En un desolado camino rural, por donde rara vez pasaba alguien incluso de día, en una fría noche de noviembre, sin el medicamento que podía salvarle la vida, sin su teléfono que había dejado en el bolso o en el coche, sin esperanza. Con un esfuerzo titánico se puso en pie y, tambaleándose, dio unos pasos vacilantes en dirección a la autovía. Allí al menos había una posibilidad, por remota que fuera, de que pasara un coche, de que alguien la viera, se detuviera, la ayudara. Pero después del tercer paso, las rodillas le flaquearon y volvió a desplomarse en el suelo. Los pulmones le ardían como si tuviera fuego por dentro. Un zumbido parecido al estruendo de una cascada crecía en sus oídos. Su cuerpo con sus últimas fuerzas exigía oxígeno desesperadamente, pero cada inspiración era un intento agónico de forzar el paso del aire a través de unas tenazas de hierro al rojo vivo que le oprimían la garganta. Así es como muere la gente, pensó Lucía con una aterradora y cristalina lucidez. No en la limpia habitación de un hospital, rodeada de seres queridos y médicos, sino así, en el barro, en la más absoluta oscuridad, abandonada por la persona en la que más había confiado en el mundo, la persona que había jurado amarla y protegerla hasta el fin de sus días. Se tumbó de espaldas en medio del camino destrozado con los brazos extendidos. Sobre su cabeza el cielo era completamente negro, sin una sola estrella. Las nubes lo cubrían todo con un denso manto. El frío de noviembre, lento pero implacable, se filtraba a través de su ropa empapada,
paralizando su cuerpo, calándole hasta los huesos. El silbido en su pecho se hacía cada vez más bajo y débil. Muy mala señal, Lucía lo sabía. Significaba que sus vías respiratorias se estaban estrechando de forma crítica, que su cuerpo estaba al límite, que un poco más y simplemente se rendiría. Al cerrar los ojos, recordó su boda. Hacía solo un año, el otoño anterior. El precioso vestido blanco que había tardado 3 meses en elegir. El ramo de rosas blancas. Mateo con un elegante traje gris. Su juramento de amarla y protegerla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separara. Su beso ante los invitados. Los aplausos. La felicidad que parecía tan real, tan sólida, todo había sido una mentira hermosa y cuidadosamente construida. Nunca la había amado. Ni un día, ni una hora, ni un minuto. Amaba su apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad, su próspero salón de belleza, sus cuentas bancarias, su coche, sus contactos y su reputación profesional. Ella misma era solo un apéndice incómodo pero, por el momento, necesario para toda esa riqueza, un obstáculo que tarde o temprano había que eliminar. Y él lo había eliminado. A lo lejos se escuchó el ruido sordo de un coche. Lucía ni siquiera se movió, ni abrió los ojos. Probablemente era una alucinación auditiva causada por la falta de oxígeno en el cerebro. Nadie circulaba de noche por aquel camino abandonado. El pueblo era pequeño, apenas unas pocas decenas de casas. La autovía era una vía secundaria, poco transitada incluso de día. Pero el sonido no desapareció. Al contrario, se acercaba, se hacía más fuerte, más nítido. Y de repente una luz cegadora, unos faros potentes que cortaban la oscuridad como cuchillos. Con un esfuerzo sobrehumano, Lucía levantó un poco la cabeza y entreabrió los ojos. Apenas le quedaban fuerzas, pero el antiguo instinto de supervivencia, grabado en cada célula viva, la impulsó a levantar el brazo derecho. Un gesto débil y tembloroso de desesperación. El último intento. Un gran todoterreno negro frenó en seco a pocos metros de su cuerpo tendido en el camino. La puerta del conductor se abrió y del interior salió una mujer. Alta, esbelta, con un elegante abrigo oscuro y guantes de cuero. Incluso a través del velo que nublaba su visión, Lucía distinguió unos movimientos rápidos y seguros. Aquella mujer no entró en pánico, no gritó de horror al ver a una persona moribunda en la carretera. Actuó con una precisión profesional, como si se enfrentara a situaciones similares con regularidad. Dios mío, ¿qué le ha pasado? Su voz era grave y tranquila, pero en ella se percibía una preocupación genuina. La mujer se arrodilló junto a Lucía, se quitó un guante y le puso los dedos en el cuello para tomarle el pulso. Respire. Puede hablar. Lucía intentó decir algo pero de su garganta solo salió un silbido ronco. Su pecho se agitaba convulsivamente tratando de aspirar un poco de aire, pero sus bronquios estaban casi completamente cerrados. Asma. La mujer lo entendió al instante. Su mirada se volvió aún más concentrada. Tiene un ataque de asma. ¿Dónde está su inhalador? Lucía negó con la cabeza. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, mezclándose con el barro. No lo tiró mi marido. ¿Qué? Por un segundo el asombro se traslució en la voz de la mujer, pero rápidamente se recompuso. De acuerdo, ahora lo solucionamos. Aguante. Me llamo Victoria. Vamos a salvarla. Victoria se levantó y regresó a grandes zancadas al todoterreno. Lucía oyó el portazo y un ruido de algo que se removía en el interior. Unos segundos después, la mujer volvió con un familiar cartucho plateado en la mano. Yo también tengo asma, explicó arrodillándose de nuevo junto a Lucía y ayudándola a incorporarse. Nunca viajo sin un inhalador de repuesto. Venga, inhale profundamente todo lo que pueda. Acercó la boquilla a los labios de Lucía y presionó la válvula. Una nube de medicamento entró en su boca. Lucía intentó inspirar. Al principio no lo consiguió, el espasmo era demasiado fuerte. Pero Victoria repitió pacientemente el proceso una vez más y luego otra. Despacio. No se apresure. Otra inhalación. Muy bien. Otra más. Poco a poco, con un esfuerzo agónico, los bronquios comenzaron a dilatarse. El aire empezó a entrar en sus pulmones en un fino hilo, luego un poco más. Lucía boqueaba, ávida de oxígeno, tosía y volvía a inspirar. Cada respiración seguía siendo difícil, pero ya no era imposible. El pánico comenzó a remitir, dando paso a un llanto desconsolado de alivio. Tranquila, tranquila, ya ha pasado todo. Victoria la abrazó por los hombros, estrechándola contra sí. Respire, simplemente respire. Lo peor ya ha pasado. Permanecieron así sentadas durante varios minutos. Dos mujeres desconocidas en medio de un camino desierto, una de las cuales acababa de rescatar a la otra del borde de la muerte. Victoria no la apremió, no le hizo preguntas, simplemente la sostuvo, dándole tiempo para recuperarse, para normalizar la respiración, para volver a la realidad. Cuando el ataque remitió por completo, Victoria ayudó a Lucía a ponerse en pie.
¿Puede caminar? Tenemos que ir al hospital urgentemente. Yo la llevaré. No lo sé, Lucía se tambaleó. Las piernas le temblaban como si fueran de algodón. Todo su cuerpo se estremecía por el estrés y el frío. Victoria la sujetó del brazo y prácticamente la llevó hasta el todoterreno. Abrió la puerta trasera. Túmbese en el asiento. Voy a poner la calefacción al máximo. Lucía se acomodó en el cálido interior, que olía a cuero de calidad. Victoria la cubrió con su abrigo, encendió la calefacción y le ofreció una botella de agua. Beba a sorbos pequeños. Despacio. Mientras Lucía bebía, Victoria marcó un número en su teléfono. Ambulancias. Buenas noches. Tengo a una mujer joven con un ataque de asma grave. Su estado se ha estabilizado con un inhalador, pero necesita hospitalización. Nos encontramos en un camino rural cerca de Cercedilla, a unos 5 kilómetros de la autovía. La llevaré a vuestro encuentro para ganar tiempo. Nos vemos en la A6. Referencia, la gasolinera del kilómetro 43. Sí, repito las coordenadas. Hablaba con claridad y precisión, sin emociones superfluas. Una profesional acostumbrada a actuar en situaciones críticas. Al terminar la llamada, Victoria se sentó al volante y arrancó el motor. ¿Cómo se llama?, preguntó mientras daba la vuelta. Lucía. Lucía García López. Muy bien, Lucía, aguante. En unos 20 minutos estaremos en el hospital. El todoterreno arrancó suavemente y salió del camino rural para incorporarse a la autovía. Victoria conducía con seguridad, pero con cuidado, evitando maniobras bruscas que pudieran provocar un nuevo ataque a su pasajera. Por el camino, Lucía, sobreponiéndose a la debilidad, comenzó a hablar. Las palabras fluían solas, como si se hubiera roto una presa. Habló del cumpleaños de su suegra, del regreso a casa, de cómo había comenzado el ataque, de cómo Mateo había tirado su medicamento por la ventanilla y la había abandonado en una carretera desierta. Me dijo que solo quería mi casa y mi dinero, que yo ya no le servía para nada y simplemente me dejó allí para que muriera. Victoria escuchaba en silencio, solo sus dedos se apretaban con más fuerza sobre el volante. Cuando Lucía terminó, no respondió durante unos segundos. Luego, dijo con dureza, recuerde la hora exacta a la que ocurrió esto. Cerca de la 1:20. Salimos del pueblo a medianoche. La marca del coche. La matrícula. Lucía se las dictó. Victoria las repitió en voz alta, grabándolas en su memoria. Esto no es una pelea de pareja, Lucía. Es un delito. Su marido ha cometido un abandono de persona en peligro. Un artículo del Código Penal. Y nos encargaremos de que se tramite correctamente. ¿Es usted abogada? En el espejo retrovisor apareció una sonrisa severa. Llevo casos de derecho de familia y penal. Así que ha tenido el doble de suerte. No solo la salvaré físicamente, sino que también la ayudaré a conseguir justicia. El encuentro con la ambulancia tuvo lugar exactamente 18 minutos después en la autovía, junto a una gasolinera brillantemente iluminada. Victoria se detuvo, salió del coche e intercambió unas breves palabras con la paramédico, una joven de unos 30 años. María Sánchez, se leía en su placa de identificación. ¿Cómo se encuentra?, preguntó la paramédico, asomándose al interior del todoterreno. Mejor que hace media hora, graznó Lucía. Ahora comprobaremos la tensión, el pulso y la saturación. Luego iremos a urgencias. María trabajó con rapidez y profesionalidad. Le colocó el manguito del tensiómetro, le midió la tensión y le sujetó el pulsioxímetro en el dedo. Saturación al 89%, murmuró con preocupación. Está baja. Tensión 100/60, pulso 120. Definitivamente necesita hospitalización y observación. ¿Ha perdido el conocimiento? No, pero he estado muy cerca. Entendido. Ahora le pondremos oxígeno. Eso ayudará. ¿Es usted familiar?, le preguntó a Victoria. No, pero soy testigo de lo ocurrido y su abogada. Unos minutos después, trasladaron a Lucía a una camilla y la introdujeron en la ambulancia. Victoria la siguió con su coche. En el hospital los recibió el médico de guardia, un hombre mayor de pelo cano. Llevaron a Lucía directamente a un box, le pusieron una vía con broncodilatadores y una mascarilla de oxígeno. María Sánchez se quedó a su lado controlando su estado. Se quedará aquí en observación hasta mañana, le informó. El ataque ha sido grave. Tenemos que asegurarnos de que todo se estabilice. Victoria esperó a que los médicos terminaran sus procedimientos y entró en la habitación. Lucía, ¿cómo se encuentra? Mucho mejor, gracias a usted. ¿Puede responder a algunas de mis preguntas ahora? Lucía asintió. Dígame, ¿tiene bienes gananciales con su marido? No, todo está a mi nombre. El piso lo compré antes del matrimonio. El salón también es mío. Él ni siquiera trabaja. Es decir, ¿depende económicamente de usted por completo? Sí, desde hace un año. Decía que estaba buscando un trabajo digno, pero nunca encontró nada.
¿Y le propuso poner algo a su nombre? Sí, hace 3 meses. Me pidió que lo hiciera copropietario del salón por comodidad, según él. Pero me negué. Victoria asintió entrecerrando los ojos. El modus operandi clásico de un gigoló. Pasó un año interpretando el papel de marido atento, ganándose su confianza, y cuando se dio cuenta de que no le iba a ceder nada voluntariamente, decidió actuar de forma radical, deshacerse de usted y quedarse con la herencia. Lucía se quedó helada. ¿La herencia? Por supuesto. Están casados. Si usted hubiera muerto sin testamento, él, como cónyuge legal, lo habría heredado todo, la casa, el negocio, las cuentas. Un plan perfecto. Sin rastros de violencia, simplemente un desgraciado accidente en la carretera. Una esposa asmática que no midió sus fuerzas, salió del coche durante una discusión, le dio un ataque y murió. Y él, un viudo desconsolado. Dios mío, Lucía empezó a temblar. De verdad quería matarme. No solo quería, casi lo consigue. O mejor dicho, lo intentó. Victoria le cogió la mano. Pero no le salió bien. Y ahora haremos todo lo posible para que pague por ello. Victoria se sentó en una silla junto a la cama. Lucía, ahora mismo voy a llamar a la policía. Hay que dejar constancia oficial de lo ocurrido mientras todos los detalles están frescos en su memoria. ¿La policía? Pero es mi marido. Precisamente por eso. Utilizó su confianza para intentar asesinarla. Esto es un delito penal. Abandono de persona en peligro, intento de homicidio. Si no lo denunciamos ahora, se las arreglará para salir impune. Se inventará una versión y la acusará a usted de histérica. Lucía cerró los ojos. Todo estaba sucediendo muy deprisa. Hacía apenas una hora yacía en el barro, asfixiándose y preparándose para morir. Y ahora, esta mujer desconocida hablaba de policía, de delitos, de justicia. Yo tengo miedo. Lo entiendo, pero estaré a su lado. Se lo explicaré todo, lo tramitaré todo correctamente. Usted solo tiene que contar la verdad. Victoria le apretó la mano. Lucía, no está sola. Ya no. No permitiré que le hagan daño. Y, de repente, Lucía le creyó. Por primera vez en aquella noche de pesadilla, sintió que tenía a su lado a alguien que estaba de verdad de su parte. No por lástima, no por formalidad, sino porque era lo correcto. De acuerdo, susurró. Llame a la policía. Victoria asintió, sacó su teléfono y marcó un número. Quiero denunciar un delito. Abandono de una persona en una situación de peligro para su vida. Sí, la víctima se encuentra ahora en el hospital de la ciudad. Ruego que envíen a un inspector para tomarle declaración. Mientras Victoria hablaba, Lucía miraba por la ventana de la habitación. Afuera seguía la misma noche de noviembre, pero ahora ya no le parecía tan desesperanzadora. En algún lugar, en la oscuridad, Mateo probablemente pensaba que todo había salido según lo planeado, que ella estaba muerta, que ahora era un viudo rico que heredaría todas sus posesiones. Pero se equivocaba. Estaba viva, y ya no estaba sola. Victoria terminó la llamada y guardó el teléfono. El inspector llegará en media hora. Se llama Antonio Ramos. Es un especialista con experiencia en casos como este. Ahora vamos a hacer una cronología clara de los hechos para no omitir nada. Sacó una libreta y un bolígrafo de su bolso. Bien, empecemos por el principio. ¿A qué hora salieron del pueblo? Y Lucía comenzó a relatarlo todo con detalle, recordando cada pormenor. Victoria tomaba notas, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Poco a poco de los recuerdos inconexos fue surgiendo la imagen nítida de un crimen. Cuando terminaron, Victoria releyó sus apuntes y asintió con satisfacción. Perfecto. Ya tenemos la base. Ahora empezaremos a reunir pruebas. Las cámaras de la autovía, la geolocalización del teléfono de su marido, los testigos del cumpleaños, todo demostrará que la abandonó deliberadamente en una situación de peligro. ¿Y si dice que fui yo quien salió corriendo del coche? Entonces que explique por qué no volvió a buscarla, por qué no llamó a una ambulancia, por qué tiró su medicamento. Victoria sonrió con frialdad. Créame, por experiencia sé que cuando empiezas a hacer las preguntas correctas, mentir se vuelve muy difícil. 20 minutos después entró en la habitación el inspector Antonio Ramos, un hombre de unos 40 años, de mirada gris y penetrante y modales tranquilos y seguros. Saludó, se presentó y sacó una grabadora. Cuénteme qué ha ocurrido, pidió. Sin prisas, todos los detalles son importantes. Y Lucía lo contó todo una vez más. Ahora, de forma oficial, para que quedara grabado. Ramos escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su libreta. Entendido, dijo cuando Lucía terminó. Efectivamente, es un caso de abandono de persona en peligro. Es posible que lo califiquemos bajo otros artículos cuando reunamos todo el material. Ahora registraré su declaración y luego iniciaremos la investigación. Victoria le entregó su libreta. Aquí tiene la cronología de los hechos y detalles importantes. Le recomiendo que compruebe las cámaras de la gasolinera. Se detuvieron allí de camino al pueblo.
Y también hay cámaras en una tienda a la salida de la ciudad. Es posible que su coche aparezca en ellas, y se verá que para entonces él ya iba solo. Ramos estudió las notas con atención y asintió con respeto. Victoria Fuentes, si no me equivoco. He oído hablar de usted. Buen trabajo. Esto ayudará mucho a la investigación. Representaré los intereses de Lucía, informó Victoria con calma, tanto en el caso penal como en el proceso de divorcio. Entendido. Entonces mañana por la mañana las espero a las 2 en la comisaría para prestar declaración oficial y formalizar los documentos si la paciente está en condiciones de salir del hospital. Cuando el inspector se fue, Lucía exhaló un suspiro. ¿De verdad está pasando esto? Sí, Victoria se sentó a su lado. ¿Y sabe qué? Es usted muy valiente. Ha pasado por un infierno y no se ha derrumbado. No habría sobrevivido sin usted. Sí que lo habría hecho. Es más fuerte de lo que cree. Victoria sonrió. Yo solo estuve en el lugar adecuado en el momento adecuado. Ahora descanse. Mañana será un día duro. Y por primera vez en aquella noche interminable, Lucía sintió que podía respirar. Respirar de verdad, libremente, no solo físicamente sino también con el alma. A su lado había una persona dispuesta a ayudarla. La mañana llegó gris y húmeda. Lucía se despertó en la habitación del hospital con el sonido de pasos en el pasillo. Durante unos segundos no supo dónde estaba. Luego el recuerdo de la noche anterior se abalanzó sobre ella. Mateo. El inhalador arrojado por la ventanilla. El camino embarrado. El todoterreno negro. Victoria. Se sentó con cuidado en la cama. Le dolía el cuerpo. Aún sentía una opresión en el pecho, pero respirar era incomparablemente más fácil que el día anterior. La puerta se entreabrió y entró una médica. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Mejor. Lucía intentó sonreír. Mucho mejor. Estupendo. Vamos a tomarle la tensión y la saturación. Si todo está en orden, podrá recibir el alta. Aunque yo le recomendaría quedarse un día más en observación. No, dijo Lucía con firmeza. Tengo que ir a la policía hoy. La médica la miró con compasión. Oí su historia ayer. Es terrible. No puedo imaginar por lo que ha pasado. Pero la salud es lo primero. Lo sé. Pero si no voy hoy, podría esconderse. O inventarse una coartada. No podemos perder tiempo. La médica suspiró pero no discutió. Le midió la tensión, 130/80, casi normal. La saturación, 96%, también dentro de los límites. De acuerdo. Técnicamente puedo darle el alta, pero a la menor señal de empeoramiento, vuelva directamente al hospital o llame a una ambulancia. ¿Me lo promete? Se lo prometo. Media hora después, Victoria entró en la habitación. Parecía fresca y serena, como si no hubiera pasado media noche en la carretera y en un hospital. Llevaba un elegante traje gris oscuro, el pelo perfectamente peinado y un maquillaje ligero. Buenos días, Lucía. ¿Lista para irnos? Sí, ya me han dado el alta. Excelente. Le he traído algunas cosas de primera necesidad. Victoria le tendió una pequeña bolsa. Espero haber acertado con la talla. Lucía abrió la bolsa. Dentro había ropa limpia, unos vaqueros, un jersey, ropa interior, todo nuevo con las etiquetas puestas. ¿Ha comprado esto para mí? Claro. Su ropa de ayer está llena de barro, no se puede usar. Y por ahora no le aconsejo que vuelva a casa. Su marido seguramente estará allí. ¿Y a dónde voy? A mi casa. Tengo un piso grande, hay una habitación de invitados. Hasta que el asunto se resuelva, vivirá allí. Es más seguro. Lucía se sintió desconcertada y agradecida al mismo tiempo. Aquella mujer, una desconocida hasta el día anterior, estaba haciendo más por ella que sus propios familiares en toda su vida. No sé cómo agradecérselo. No tiene que agradecérmelo. Vístase y vayamos a la comisaría. El inspector Ramos nos espera a las 10. Una hora más tarde, ya estaban sentadas en el despacho del inspector. Antonio Ramos las recibió, les ofreció café y las invitó a sentarse. Bien, empecemos con la tramitación oficial. Lucía ayer prestó una declaración inicial. Hoy necesitamos registrarlo todo con el máximo detalle. Lucía asintió. Victoria se sentó a su lado y colocó su libreta sobre la mesa. Antes de empezar, intervino la abogada. Quisiera saber qué medidas se han tomado ya para reunir pruebas. Ramos abrió una carpeta. He solicitado las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la gasolinera donde se detuvieron por la tarde y de la tienda a la salida de la ciudad. También he pedido los datos de las operadoras de telefonía móvil. Necesito la geolocalización del teléfono de Mateo Vargas. Además, se ha ordenado un examen médico forense para certificar el estado de Lucía tras el incidente. Excelente. Victoria tomó una nota. Sugiero también que se interrogue a los invitados del cumpleaños. Vieron a la pareja junta, vieron que Lucía no se encontraba bien. Eso demostrará la premeditación de las acciones del marido. Ya está previsto.
Esta tarde iré al pueblo a interrogar a los testigos. Durante las 2 horas siguientes, Lucía revivió la pesadilla del día anterior, respondiendo a las preguntas del inspector. Ramos era meticuloso preguntando por cada detalle. ¿A qué hora exacta comenzó el ataque? ¿Qué palabras pronunció su marido? ¿Cómo tiró exactamente el medicamento? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que apareció Victoria? Dígame, ¿había tenido conflictos con su marido antes? ¿Motivos para un divorcio? No. Es decir, teníamos desacuerdos, pero nada grave. Él no trabajaba, yo mantenía a la familia, y eso generaba tensión. Pero hasta ayer, nunca pensé que fuera capaz de algo así. ¿Y dependía económicamente de usted por completo? Sí, totalmente. ¿Le propuso poner bienes a su nombre? Sí. Hace 3 meses, quería que lo hiciera copropietario del salón de belleza. Dijo que era más conveniente para el negocio. Ramos y Victoria intercambiaron una mirada. Eso es importante, dijo el inspector. Demuestra un móvil. Intentó acceder a su patrimonio por la vía legal. No lo consiguió, así que decidió actuar de otra manera. Cuando terminó el interrogatorio, Ramos las miró. De acuerdo, la declaración está registrada. Ahora tengo que hablar con el propio Mateo Vargas. Lo citaré a declarar hoy mismo. ¿Sabe que estoy viva? Preguntó Lucía. Por ahora, no. Al menos oficialmente no se lo hemos notificado. Aunque es posible que haya intentado llamarla. Pero el teléfono se había quedado en el bolso de Lucía, que se llevó Mateo. ¿Recuerda su número de teléfono? Le preguntó Ramos a Lucía. Ella asintió y lo escribió en un papel que le tendió el inspector. Él marcó el número de Mateo y activó el altavoz. Al tercer tono contestaron. Dígame. La voz de Mateo sonaba nerviosa. ¿Mateo Vargas? Sí, soy yo. ¿Quién es? Inspector Ramos de la Comisaría de Policía del Distrito Centro. Necesito que se presente aquí para prestar declaración en relación con un caso penal. ¿Qué caso? ¿Qué ha pasado? Para preservar el secreto de la investigación, se lo explicaré todo en persona, no por teléfono. Lo espero en 1 hora. Le enviaré la dirección por mensaje. Pero no entiendo qué. En 1 hora, señor Vargas. Hasta ahora. Ramos colgó y miró a Lucía. Ahora, a esperar. A ver con qué versión se presenta. Victoria se levantó. Lucía, salgamos. No debería verlo ahora. Podría ser demasiado duro emocionalmente. No, Lucía negó con la cabeza. Quiero quedarme. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que estoy viva. La abogada la miró atentamente y luego asintió. De acuerdo, pero estaremos en la habitación de al lado, a través de un espejo unidireccional. ¿Está de acuerdo, inspector? Sin problema. Así verán su reacción sin filtro. Exactamente 1 hora después, llamaron a la puerta del despacho. Ramos hizo un gesto a su ayudante y Mateo entró en la habitación. Iba vestido con descuido, una camisa arrugada, vaqueros, cara de no haber dormido. Pero al ver al inspector, se tensó visiblemente. Buenos días. ¿Usted me ha llamado? Siéntese, señor Vargas. Ramos le indicó la silla frente a su escritorio. Cuénteme, ¿dónde estuvo anoche? Anoche en el cumpleaños de mi madre. Luego volvíamos a casa con mi mujer. ¿Con su mujer? Entendido. ¿Y dónde está su mujer ahora? Mateo frunció el ceño. No lo sé. Discutimos en el coche. Se bajó y se fue corriendo. La he estado buscando toda la noche, llamándola, escribiéndole. No contesta. ¿Se bajó del coche en marcha? Bueno, paré primero. Estaba histérica, gritando que odiaba a mi madre. Saltó del coche y corrió hacia la oscuridad. Intenté buscarla, pero fue como si se la hubiera tragado la tierra. Detrás del espejo, Lucía miraba a su marido y no podía creer lo que oía. Mentía con tal naturalidad, con tanta convicción, que parecía que él mismo se creía su versión. Ramos abrió la carpeta y sacó varias fotografías. Una historia interesante. Entonces, explíqueme esto. Es una grabación de la cámara de la gasolinera. Están los dos. Son las 8 de la tarde. Su mujer está a su lado. Todo tranquilo. Mateo miró la foto y se encogió de hombro. Sí, bueno. En ese momento todavía todo estaba bien. Y aquí tiene una grabación de la tienda a la salida de la ciudad. Es más de medianoche. ¿Está usted solo en el coche? ¿Dónde está su mujer? Ya se lo he dicho, se bajó por el camino. ¿A dónde se bajó? Mateo se removió inquieto en la silla. Pues no estaba en sus cabales. No lo sé exactamente. Señor Vargas, su mujer tiene asma. Una enfermedad grave. ¿Lo sabía? Claro que lo sabía. Y sin embargo la dejó sola en una carretera desierta por la noche. Ella se fue por su cuenta. Sin teléfono, sin su medicamento. Ramos alzó la voz. Llamó a una ambulancia. Presentó una denuncia por desaparición. Mateo palideció. Pensé que volvería por sí misma.
Su mujer estuvo a punto de morir anoche por un ataque de asma. La salvó una mujer que pasaba por casualidad y la encontró en un camino rural, asfixiándose, casi inconsciente. ¿Entiende lo que ha pasado? ¿Está viva? La voz de Mateo tembló y en ese momento Lucía vio la verdad. Realmente pensaba que estaba muerta. Y ahora, al saber que su plan había fracasado, estaba en shock. Viva, dijo Ramos con dureza, a pesar de sus acciones. Y ha prestado declaración sobre cómo usted tiró su medicamento por la ventanilla y la abandonó en la carretera, sabiendo que le estaba empezando un ataque. Es mentira. Está mintiendo. Yo nunca. Hay un testigo que la encontró y la llevó al hospital. Hay informes médicos que confirman la gravedad de su estado. Hay grabaciones de las cámaras. Todo ello son pruebas de un delito. Mateo miraba fijamente al inspector, y Lucía veía cómo su mente trabajaba a toda prisa, tratando de encontrar una salida. Quiero un abogado, dijo finalmente. Está en su derecho. Pero continuaremos esta conversación. En la habitación contigua, Victoria se volvió hacia Lucía. ¿Lo ha visto? Se contradice. Cuando una persona miente siempre comete algún error. Y lo hemos pillado. Lucía asintió. Todo su interior temblaba de rabia, de alivio, de la conciencia de que aquello estaba sucediendo de verdad, de que Mateo iba a responder por sus actos. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora lo detendrán para continuar con la investigación, se realizarán todas las pruebas periciales, se reunirán todas las pruebas, y usted y yo nos ocuparemos del divorcio y de la protección de su patrimonio. ¿El divorcio? Sí, cuanto antes mejor. Y en paralelo llevaremos el caso penal. No dejaré que se libre, Lucía. Se lo prometo. Y de nuevo Lucía le creyó porque en los ojos de Victoria había acero y determinación. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de interrogatorios, reuniones con abogados e interminables papeleos. Lucía vivía en la habitación de invitados de Victoria, en un espacioso apartamento en la 12ª planta de un barrio exclusivo de la ciudad. Cada mañana desayunaban juntas, discutían el plan del día, y por las noches Victoria le contaba los avances del caso. A Mateo lo dejaron en libertad con cargos y la prohibición de salir del país. Tras el primer interrogatorio, regresó a la casa que compartían, y Lucía se negó rotundamente a aparecer por allí. Tengo miedo, le confesó a Victoria una noche mientras tomaban un té. Miedo de que lo intente de nuevo o se vengue de alguna manera. Por eso estás viviendo aquí, respondió Victoria con calma. Y por eso estamos actuando rápido. Cuanto menos tiempo tenga, menos oportunidades tendrá de hacer algo. Al tercer día, el inspector Ramos las citó en comisaría. He recibido los resultados oficiales de las cámaras que se pueden adjuntar al caso, informó, extendiendo unas impresiones sobre la mesa. Todo confirma su declaración, Lucía. Aquí está la gasolinera, están los dos. Aquí la tienda, 15 kilómetros más adelante. Él está solo. El intervalo de tiempo no deja lugar a dudas. ¿Y la geolocalización del teléfono? Preguntó Victoria. También la he recibido. Ramos abrió su portátil y mostró un mapa con puntos. Este es su recorrido. Salió del pueblo, se dirigió hacia la ciudad. Una parada en el camino rural a las 12:40. Estuvo allí 3 minutos y luego continuó. Coincide completamente con su relato. Lucía miraba la pantalla y sentía cómo se le encogía el estómago. 3 minutos. Solo 3 minutos necesitó su marido para tirar su medicamento y dejarla morir. Hay algo más, continuó el inspector. He interrogado a los invitados del cumpleaños. Varias personas confirmaron que usted no parecía encontrarse bien, y que Mateo lo vio. Una mujer incluso oyó cómo le pedía que no fumaran dentro de la casa por su asma, y él le restó importancia. Eso demuestra que era consciente de su estado, añadió Victoria, y que creó deliberadamente una amenaza para su vida. Reforzará la acusación. ¿Cuándo será el juicio? Preguntó Lucía en voz baja. La instrucción preliminar llevará otro mes o mes y medio. Hay que reunir todos los informes periciales, las declaraciones. Pero el caso es sólido, hay pruebas suficientes. Ramos cerró el portátil. Por cierto, ha intentado contactar con usted. Me dejé el teléfono en el coche. Y menos mal. Que toda la comunicación pase exclusivamente a través de mí, intervino Victoria. Ningún contacto personal. Él no sabe dónde está ella. Esa misma tarde Victoria propuso. Lucía, cenemos juntas. Hay un café cerca de mi casa, tranquilo y acogedor. Tenemos que hablar de algunos detalles. Se instalaron en un pequeño local con luz tenue y ambiente relajado. Pidieron ensaladas y pasta. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía se sintió completamente relajada. Junto a Victoria, estaba a salvo. Pero la tranquilidad se hizo añicos cuando la puerta del café se abrió y entró Mateo. Lucía se quedó paralizada, con el tenedor a medio camino de la boca. Parecía agotado, sin afeitar, desconcertado. Su mirada recorrió la sala hasta que se posó en su mesa.
Su rostro se desfiguró en una mezcla de rabia y desesperación. Se dirigió directamente hacia ellas. Lucía, su voz era ronca, tensa. Tenemos que hablar. Victoria se puso en guardia al instante, pero externamente mantuvo una calma absoluta. Con un movimiento discreto, sacó el teléfono, activó la grabadora y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Mi clienta no tiene ninguna necesidad de hablar con usted, dijo con frialdad. No estoy hablando contigo, defensora de pacotilla, espetó Mateo, sin apartar la vista de Lucía. Lucía, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Has destrozado mi vida. Usted mismo la destrozó, intervino Victoria, cuando dejó a Lucía morir. Cállate, bramó él, y varios clientes se giraron. Lucía, escúchame. Retira la denuncia. Di que te lo inventaste todo. Podemos arreglarlo, empezar de nuevo. No, dijo Lucía en voz baja pero firme. No podemos y no lo haremos. El rostro de Mateo se contrajo de ira. ¿Te arrepentirás, me oyes? Si no retiras la denuncia, te arrepentirás. Haré que no puedas dormir tranquila. No te esconderás de mí. Es una amenaza. Victoria alzó ligeramente la voz para que la grabación fuera clara. ¿Está amenazando a mi clienta? ¿Y qué más puedo hacer? Me lo ha quitado todo, la casa, el dinero, el futuro. Usted mismo se quitó el futuro cuando cometió un delito, replicó Victoria. Y ahora está cometiendo otro. Soy su abogada, Victoria Fuentes, y esta grabación con sus amenazas irá directa al inspector Ramos esta misma noche. Así que le aconsejo que se vaya ahora mismo. Mateo abrió la boca para responder algo. Luego se contuvo, miró a Victoria y después a Lucía. En sus ojos se reflejaban la impotencia y la furia. Os arrepentiréis, siseó y se dio la vuelta, saliendo del café y dando un fuerte portazo. Lucía exhaló un suspiro. Le temblaban las manos. Victoria sacó el teléfono y detuvo la grabación. Se ha grabado todo. Una amenaza clara y directa. Esto reforzará el caso contra él, miró a Lucía. Pero tenemos que actuar rápido. Es peligroso e impredecible. Ahora mismo avisaré a la policía y en una hora iremos a tu casa a recoger tus cosas, tus documentos. No debe tener acceso a tu casa nunca más. Una hora después, llegaron a la casa de Lucía. No había ni rastro de Mateo. Subieron al apartamento. Como era de esperar, estaba allí, sentado en el sofá del salón, bebiendo cerveza y viendo la televisión. Cuando entraron Lucía y Victoria, ni siquiera levantó la cabeza. Ya has aparecido, masculló. ¿Has decidido volver? No, dijo Victoria con firmeza. Hemos venido a por las cosas de Lucía, y usted va a abandonar este apartamento ahora mismo. Mateo se echó a reír. Esta también es mi casa. Soy su legítimo esposo. Tengo derecho a estar aquí. No, no lo tiene. Victoria sacó unos documentos de su bolso. Aquí está la demanda de divorcio. Y aquí, el documento que acredita que este apartamento pertenece exclusivamente a Lucía García López. Usted no tiene ningún derecho sobre él. Tiene 5 minutos para recoger sus efectos personales y abandonar la vivienda. De lo contrario, llamo a la policía y se lo llevarán detenido. No te atreverás. Sí que me atreveré. Victoria sacó el teléfono y empezó a marcar un número. 1, 2. Mateo se levantó de un salto. Vale, vale. Lanzó el mando a distancia contra la pared y se dirigió al dormitorio. Un minuto después salió con una pequeña bolsa. Quédate con tu maldito apartamento. Ni que lo quisiera. Caminó hacia la puerta y se giró en el umbral. Pero esto no ha acabado, Lucía. Recuerda mis palabras. La puerta se cerró de golpe. Lucía se apoyó en la pared y cerró los ojos. Ya está, dijo Victoria, acercándose y abrazándola por los hombros. Se ha ido. Ahora cambiaremos las cerraduras y no volverá a entrar aquí nunca más. Recogieron lo más esencial, el pasaporte de Lucía, los documentos del negocio, su bolso con el teléfono, ropa, cosmético. Victoria llamó a un cerrajero, y una hora más tarde, la puerta de entrada tenía una nueva y segura cerradura. Vámonos a mi casa, propuso Victoria. Por ahora, es peligroso que te quedes aquí. Podría volver, intentar hacer algo, vigilarte en el portal. Pero esta es mi casa. Lo sé, pero la seguridad es más importante. Vivirás conmigo hasta que la situación se resuelva definitivamente. Cuando lo aíslen, entonces volverás. Lucía asintió. Victoria tenía razón. Mateo era impredecible y peligroso. No merecía la pena arriesgarse. Regresaron al apartamento de Victoria. Lucía se instaló en la ya familiar habitación de invitados y deshizo su equipaje. Afuera, la ciudad se sumía en la noche. Las luces de las farolas parpadeaban como estrellas lejanas. Victoria le trajo un té y se sentó en el borde de la cama. Mañana por la mañana le llevaré la grabación al inspector. Esas amenazas son un motivo adicional para su arresto. Aislarán a Mateo hasta el juicio. Gracias, Lucía cogió la taza. Si no fuera por ti. No me des las gracias. Somos un equipo. Victoria sonrió. Descansa. Mañana será otro día.
Al día siguiente, Victoria presentó la demanda de divorcio en nombre de Lucía. El proceso de divorcio avanzaba en paralelo al caso penal. En la primera vista, Mateo se presentó con un abogado, un joven seguro de sí mismo con un traje caro. Mi cliente no está de acuerdo con el divorcio, declaró. Fue una simple discusión familiar, magnificada por las emociones. El señor Vargas ama a su esposa y quiere salvar su matrimonio. Victoria sonrió con desdén. Su cliente dejó a mi defendida muriendo en una carretera desierta. Hay un proceso penal abierto contra él. ¿De qué familia estamos hablando? Esa es su versión de los hechos, se acaloró el abogado. Y la suya aún no ha sido probada. Probada con declaraciones, informes médicos, grabaciones de cámaras y geolocalización. Si quiere, le presento al tribunal el expediente completo. Victoria colocó una gruesa carpeta sobre la mesa. La jueza, una mujer estricta de mediana edad, escuchó atentamente a ambas partes. Dadas las circunstancias del caso y la existencia de un procedimiento penal, considero que la demanda de divorcio está justificada. Fijo la próxima audiencia en un mes para la división de bienes. Mateo estaba pálido. Lucía veía cómo se esforzaba por mantener una máscara de calma, pero por dentro bullía de rabia. Después de la vista, Victoria llevó a Lucía directamente al coche. Ahora viene lo interesante, el patrimonio, dijo en el coche. Prepárate. Luchará por cada euro. Y Mateo efectivamente luchó. En la siguiente sesión, su abogado presentó una demanda para dividir todos los bienes por la mitad. Mi cliente ha estado casado 1 año. Tiene derecho a la mitad de los bienes gananciales, declaró el letrado. Victoria abrió su carpeta. Aclaremos que se considera exactamente bien ganancial. El piso fue comprado por Lucía 3 años antes del matrimonio. Aquí está el contrato de compraventa. El salón de belleza se abrió 5 años antes del matrimonio. Aquí están los documentos de registro. La marca de cosméticos fue registrada a nombre de Lucía hace 4 años. El coche fue comprado hace 2 meses con un crédito a nombre de Lucía, que ella misma está pagando. ¿Qué nos queda? El abogado de Mateo hojeó nerviosamente sus papeles. Pero durante el patrimonio aumentó. Sí, exclusivamente gracias a los esfuerzos y los medios de Lucía. Su cliente no ha trabajado ni un solo día. No hay ni un solo registro de empleo en este periodo. No ha aportado ni un solo euro al presupuesto familiar. Es más, todos sus gastos, su ropa, su comida, la gasolina del coche, los pagaba Lucía. Victoria sacó los extractos bancarios. Aquí están las pruebas de todas las transacciones del último año. La jueza estudió los documentos y frunció el ceño. Señor Vargas, ¿realmente no ha trabajado durante todo el año de matrimonio? Mateo se levantó e intentó justificarse. Estaba buscando un trabajo digno, no quería hacer concesiones. Es decir, vivía completamente de los recursos de su esposa. Bueno, somos una familia, debemos apoyarnos mutuamente. El apoyo es mutuo, replicó la jueza con frialdad. Y aquí veo una dependencia unilateral. Teniendo en cuenta que todos los bienes fueron adquiridos antes del matrimonio o con fondos privativos de la demandante, el demandado no tiene derecho a ellos. Señoría, saltó el abogado de Mateo. Eso es injusto. Es la ley, respondió la jueza con calma. Sentencia del tribunal, se decreta el divorcio. El patrimonio permanece en su totalidad en posesión de Lucía García López. No se adjudica nada al demandado. Mateo se puso blanco como la cera. Su abogado intentó objetar algo, pero la jueza ya se había retirado. En el pasillo del juzgado, Mateo las alcanzó. Lucía, espera. Lucía se dio la vuelta. Victoria dio un paso adelante interponiéndose. Un paso más y llamo a seguridad. Necesito hablar con mi mujer, mi exmujer. No, no lo necesita. Mateo miraba a Lucía por encima del hombro de Victoria, y en sus ojos había tal odio que ella retrocedió instintivamente. Te arrepentirás, siseó entre dientes. Te juro que te arrepentirás de lo que has hecho. Es una amenaza. Victoria sacó el teléfono. La grabaré y se la entregaré al inspector. Otro cargo para el caso. Mateo se dio la vuelta y se fue, dando un fuerte portazo. Es peligroso, dijo Lucía en voz baja. Victoria, es realmente peligroso. Lo sé. Por eso hoy mismo solicitaré un cambio en sus medidas cautelares. Hay que aislarlo. Y Victoria cumplió su palabra. Una semana después de que Mateo intentara entrar en el salón de belleza de Lucía y montara un escándalo con la seguridad, fue detenido. Lucía estaba en una reunión con su contable cuando Victoria llamó. Lo han detenido. Ahora está en prisión preventiva. Se quedará allí hasta el juicio. ¿De verdad? De verdad. Ya puedes respirar tranquila. No volverá a molestarte. Lucía se apoyó en la pared y cerró los ojos. Por primera vez en 3 semanas, sintió que podía respirar en paz, que la amenaza había desaparecido. Esa misma tarde, llamó la madre de Mateo, doña Elvira. La mujer estaba furiosa. ¿Cómo te has atrevido a meter a mi hijo en la cárcel?
Gritaba por el teléfono. Has arruinado su vida. Te quería, te cuidaba y tú se lo has pagado con la más negra ingratitud. Lucía escuchaba, y no sentía ni rabia ni rencor. Solo una fría calma. Doña Elvira, su hijo me dejó para que muriera. Tiró mi medicamento y me abandonó en una carretera desierta, sabiendo que tenía un ataque de asma. Eso no es amor, es un intento de asesinato. Mentira. Te lo has inventado todo. ¿Quieres su dinero? ¿Qué dinero? Lucía sonrió con amargura. No tiene nada. Nunca lo ha tenido. Vivía con mi dinero en mi casa, conducía mi coche. Y cuando se dio cuenta de que no se lo iba a dar todo voluntariamente, decidió deshacerse de mí. Mientes. Mi hijo no es capaz de algo así. Su hijo está en prisión preventiva y pronto recibirá una condena firme. Acéptelo como un hecho. Lucía colgó. Había dicho todo lo que quería decir. Ya no necesitaba callar, aguantar, justificarse. Victoria entró en la habitación con 2 tazas de té. ¿Llamaba tu suegra? Sí. Acusándome de todos los pecados. Era de esperar. Esas madres nunca reconocen que han criado a un monstruo. Victoria le tendió una taza. Pero ese ya no es tu problema. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Lucía rodeó la taza con las manos. Que viví 1 año al lado de un hombre que quería matarme. Dormía a su lado, le preparaba la comida, hacía planes de futuro y no veía la verdad. No te culpes. Interpretó su papel de forma profesional. A esa gente se la llama sociópatas. Saben fingir emociones que no sienten. Me salvaste la vida. 2 veces, primero en la carretera, y luego en el juzgado. Nunca lo olvidaré. Y no debes olvidarlo. Victoria se sentó a su lado. Recuerda esta sensación, la de estar protegida, la de no estar sola. Y nunca más permitas que nadie te trate como un objeto. Lucía asintió. Algo había cambiado en su interior durante esas semanas. Ya no era la mujer ingenua que creía en las palabras bonitas y perdonaba la traición. Ahora sabía lo que valía y sabía que merecía respeto. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora, a esperar el juicio. Otro mes, mes y medio. Luego la sentencia. Y tú volverás a tu vida, a tu salón, a tu negocio, a ti misma. A mí misma, repitió Lucía. Me gusta cómo suena eso. Y por primera vez en mucho tiempo sonrió. De verdad. El juicio se celebró en una fría mañana de enero. Lucía entró en la sala de vistas junto a Victoria y por primera vez en todo este tiempo sintió no miedo, sino confianza. Estaba preparada. A Mateo lo llevaron escoltado. Había adelgazado, estaba demacrado con barba de varios días. Cuando sus miradas se cruzaron, Lucía no apartó la vista, lo miró directamente con firmeza. Él fue el primero en bajar los ojos. El juez, un hombre estricto de unos 60 años, abrió la sesión. El fiscal leyó la acusación, las declaraciones de Lucía y Victoria, los informes médicos, los datos de las cámaras de vigilancia, la geolocalización. Cada prueba era un ladrillo más en el muro de la acusación. Las acciones del acusado fueron conscientes y deliberadas. Contaba con la muerte de la víctima para obtener su herencia, la casa, el negocio, todo el patrimonio de su esposa. Solo la aparición fortuita de un testigo salvó a Lucía García López de una muerte segura. El abogado de Mateo intentó construir una defensa. Mi defendido no planeaba hacerle daño a su esposa. Fue una discusión, un arrebato emocional. Se encontraba en un estado de enajenación mental transitoria. La enajenación no dura 15 kilómetros, lo interrumpió el fiscal con frialdad. Tuvo tiempo de detenerse, de regresar, de pedir ayuda. Pero no lo hizo. Es un delito consciente, no un acto espontáneo. El juez escuchó a todos, estudió los documentos, interrogó a los testigos. Victoria declaró con claridad, profesionalidad, sin emociones, solo hechos. La paramédico María Sánchez confirmó el estado crítico de Lucía. Cuando le dieron la palabra a Mateo, se levantó y empezó. Yo la quería, su voz temblaba. Fue un error. Estaba enfadado, dolido, pero nunca quise que muriera. Usted tiró su medicamento, le recordó el juez, sabiendo que tenía asma. No pensé que exageraba, que era una manipulación. Es decir, ¿ignoraba regularmente su enfermedad? Mateo se calló, dándose cuenta de que se había metido en una trampa. El juez se retiró a deliberar. Lucía esperó en la sala, apretando la mano de Victoria. Media hora que se hizo eterna. Finalmente el juez regresó. Todos se pusieron en pie. El tribunal condena a Mateo Vargas a 6 años de prisión, a cumplir en un centro penitenciario de régimen ordinario. El golpe del mazo. Mateo se desplomó en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Los guardias se acercaron a él. Lucía exhaló un suspiro. Todo había terminado. Había recibido lo que merecía. Victoria la abrazó por los hombros. Se ha hecho justicia. Sí, Lucía observaba cómo se llevaban a Mateo de la sala. Ahora soy libre. Pasaron 3 meses.
La primavera llegó inesperadamente pronto. Lucía estaba de pie junto a la ventana de su renovado salón de belleza, mirando la animada calle. En ese tiempo muchas cosas habían cambiado. El salón prosperaba. Había contratado a nuevos estilistas, lanzado una campaña publicitaria y ampliado su línea de cosmético. Los clientes volvían. El negocio crecía. Pero lo más importante era que había recuperado la confianza en sí mismo. Se acabaron las concesiones por miedo a la soledad, los compromisos con su propia dignidad. Había aprendido a decir no sin sentirse culpable. Victoria se había convertido no solo en su abogada o su salvadora, sino en una verdadera amiga. Se veían varias veces por semana, tomaban café y hablaban no de casos y juicios, sino de la vida. Entre ellas había surgido una confianza que no necesitaba palabras. Una tarde de abril, Victoria le propuso: «Vayamos a aquella carretera». Lucía se quedó helada. «¿Para qué?» «Para cerrar el círculo definitivamente. Mientras sigas temiéndole a ese lugar, tendrá poder sobre ti». Lucía guardó silencio durante un largo rato, y luego asintió. «De acuerdo, vamos». Salieron un sábado por la tarde. El sol primaveral inundaba la carretera de una luz dorada. Los árboles se habían cubierto de las primeras hojas verdes. Todo parecía completamente diferente a aquella noche de noviembre. Victoria detuvo el coche en el arcén del camino rural, en el mismo lugar donde había encontrado a Lucía. «¿Lista?» Lucía salió del coche. Bajo sus pies había tierra seca. El viento traía el olor de la naturaleza que despertaba. No había barro, ni oscuridad, ni terror. Solo un camino. Caminó unos pasos y se detuvo en el mismo punto donde había yacido, asfixiándose, preparándose para morir. Cerró los ojos e hizo una inspiración profunda. El aire llenó sus pulmones libremente. «Estoy aquí», susurró. «Sobreviví. Lo superé». Victoria se acercó y se puso a su lado. «Ahora sabes que no pueden romperte. Pase lo que pase, resistirás». Lucía abrió los ojos, miró a su amiga y por primera vez, sonrió de verdad, no por cortesía, no por el deseo de ocultar el dolor. Simplemente sonrió porque era feliz de estar viva. «Gracias», dijo. «Por todo». «De nada», Victoria le puso una mano en el hombro. «Te salvaste a ti misma. Yo solo ayudé». Se quedaron allí un rato más y luego volvieron al coche. De regreso hablaron de planes. Lucía quería abrir un segundo salón. Victoria estaba pensando en ampliar su bufete. «¿Sabes qué es lo más importante que he aprendido?», dijo Lucía, mirando por la ventanilla. «Que no se puede construir la vida en torno al miedo a quedarse sola. Es mejor estar sola que con alguien que no te valora». «Palabras de oro», asintió Victoria. «Recuérdalas». Por la noche Lucía regresó a su apartamento, el mismo que Mateo había querido arrebatarle. Había cambiado por completo la decoración, tirando todo lo que le recordaba a él. Ahora era su espacio, solo suyo. Se sentó junto a la ventana con un libro. Afuera, la ciudad se sumía en las luces del atardecer. La vida continuaba, brillante, llena de posibilidades, la suya. Mateo estaba en la cárcel. 6 años sin libertad, sin dinero, sin el futuro que había planeado robar. Su madre dejó de llamar después de la sentencia. Al parecer finalmente había aceptado la verdad. Lucía no sentía regocijo, solo calma. Se había hecho justicia, y eso era suficiente. Abrió su agenda y anotó nuevas metas para el mes. El segundo salón. Una nueva línea de producto. Quizás cursos de formación para sus empleadas. Tantos planes, tantas posibilidades. El teléfono vibró. Un mensaje de Victoria. «¿Cómo estás?». Lucía sonrió y tecleó la respuesta. «Genial. Gracias por existir. Siempre disponible. Nos vemos el miércoles». «Claro». Dejó el teléfono. Afuera las farolas se encendieron una tras otra, coloreando la ciudad con una suave luz ámbar. Una nueva vida no hacía más que empezar. Se miró en el reflejo del cristal. La misma mujer que 6 meses atrás, pero completamente diferente. En sus ojos ya no había miedo ni inseguridad. En su lugar, una fuerza tranquila, la certeza de que había atravesado el infierno y había salido victoriosa. La nueva vida, en efecto, no hacía más que empezar. Y estaba segura de que sería maravillosa.